Este fue el caso de un taller que se desarrolló en la Universidad de Tecnología e Ingeniería. La robótica ahora es tendencia mundial. Casi todos los sistemas van a ser robotizados. La robótica es muy amplia, va a ir desde sistemas médicos hasta industriales, y también la robótica está tomando el campo de la educación, ¿no? Como robótica educativa. Hemos desarrollado un workshop en robótica blanda. La robótica blanda es el uso de materiales blandos para crear robots, ¿no? Con estos materiales blandos podemos diseñar sensores y actuadores, que son los mecanismos que le van a permitir a un robot interactuar con su entorno. I'm here this week talking about soft robotics, which is the design of robotic systems composed at least partially of materials that are flexible or stretchy, so like fabrics or rubbers. The ideas have been around for a long time, like, 100 years even, there's been, some of these ideas around. But recently, like maybe in the last decade, there's been an explosion in interest. So more and more people are getting interested. And largely that's because the materials and the equipment needed to produce these soft robotic devices it's now more accessible than it used to be. So things like low-cost 3D printers, low-cost laser cutters, low-cost CNC mills, soft tissue inside the body without damaging it. So it helps surgeons to be able to manipulate tissue without causing damage to the patient. There's a lot of work on external devices, so assistive devices to help people with physical rehabilitation. So again, there's been a lot of work in this area. Some of the work at Harvard has focused on the lower limb and assisting the ankle and the hip during walking, or on the upper limb and assisting the hand during grasping tasks. El proyecto en el que trabajé fue de soft robotics, porque el workshop dado por UTEC-Harvard se basaba en eso. Primero nos enseñaron un poco cómo hacer actuadores, que son estos. Son hechos de elastómero y funcionan en base a aire. Si pueden ver, se infla, se desinfla. Entonces ese es básicamente el movimiento que hacen estos actuadores. En base a este principio la idea era que nosotros desarrolláramos un proyecto. En mi caso, junto con una amiga, desarrollamos el proyecto para ayudar a la resucitación cardiopulmonar. Entonces, básicamente lo que nuestro proyecto hacía era tratar de buscar una manera de que cualquier persona pueda realizar esta actividad y así salvar más vidas. Lo que nosotros diseñamos era como una banda en la que había uno de estos actuadores y golpeaba el corazón, que imitaría el movimiento que hacen las manos a la hora de realizar esta actividad. Y así podríamos salvar más vidas. One of the interesting things about soft robotics is that we can mechanically program how a soft robot moves. So depending on the materials we select and the shape, with a relatively simple input, such as like pulling on a cable or pressurizing the air inside a chamber, we can get quite complex motions. So for mechanical engineers, that's interesting because now we move control away from computation and coding and we move it into more like mechanical design. Tuve la oportunidad de crear lo más cercano a una prótesis del brazo que puede ser usada para ayudar a gente que puede haber perdido parte de la mano o el brazo, y es algo simple de usar porque consiste de solo dos cosas que se abren y se cierran, y tiene dos servomotores, uno que ayuda a la acción y otro que hace que pueda girar para poder hacer el movimiento más fácil. Para este proyecto manejamos unos conceptos de programación, solo que en versión pequeña. Hay algunos que son una escala mayor, pero estos fueron súper simples.